Hola, ¿qué tal? Durante los siguientes minutos y a lo largo de este video vamos a hablar junto con mis compañeros acerca de la identidad personal y las relaciones sociales durante el desarrollo de la adolescencia. Cuando hablamos de identidad personal nos estamos refiriendo a la percepción individual que tiene cada persona sobre sí misma, o bien a un patrón de comportamientos que nos define como individuos. Una manera de concebir lo que sucede psicológicamente en la adolescencia es mostrando el desarrollo de tal identidad en esa etapa. Con respecto a los modelos evolutivos, estos destacan cómo cambia la imagen o concepto de uno mismo. Y en este modelo, Le Cuyel señala 6 etapas, que son la etapa de la emergencia, la etapa de aserción, la etapa de expansión, la etapa de diferenciación, la etapa de madurez y la etapa de longevidad. También hay otros modelos de desarrollo. El más conocido y popular es el que aportó Erikson, quien hizo los primeros análisis y descripciones de tal identidad personal a lo largo del ciclo vital, y particularmente en la adolescencia. Esta etapa constituye el estadio clave y también crítico de formación de la identidad. Erikson también afirma que después de la adolescencia también hay etapas evolutivas que marcan diferencias en la identidad personal. Erikson, identidad es diferenciación personal. Es definición, autodefinición de la persona frente a otras personas, frente a la sociedad, la realidad y los valores. El autor señala 4 elementos o niveles en la identidad. El primero de ellos es el sentimiento consciente de la identidad individual. El segundo es el esfuerzo inconsciente por la continuidad del carácter personal. El tercero es la síntesis del yo y sus correspondientes actos. Y el último hace referencia a la solidaridad del interior con la identidad y los ideales del grupo. Además, el autor señala distintos estadios de la identidad, que resultan de la resolución de una crisis de identidad. El primero de ellos es la lactancia. Esto hace referencia a la confianza y al reconocimiento de la desconfianza. Yo soy lo que espero recibir y dar. El segundo es la infancia temprana. Esto hace referencia a la autonomía frente a la vergüenza y a la duda. Yo soy lo que puedo querer. El tercer estadio va desde los 3 a los 6 años y hace referencia a la iniciativa y a la anticipación de roles frente al sentimiento de culpa. Yo soy lo que me puedo imaginar que seré. El siguiente es la edad escolar y hace referencia a la laboriosidad y a la identificación con la tarea frente a la inferioridad. Yo soy lo que puedo aprender para realizar. El siguiente estadio es la adolescencia. Esto hace referencia a la identidad propiamente y a la confusión de la identidad. Yo soy lo que decido y me propongo ser. Luego sigue el primer periodo adulto, que hace referencia a la relación íntima frente al aislamiento. Yo soy lo que amo. Y el segundo periodo del adulto es el séptimo estadio y hace referencia a la generatividad frente al estancamiento. Yo soy lo que he decidido capaz de engendrar o de crear. Y por último, el autor señala a este estadio como la madurez plena y vejez, que hace referencia a la integridad y al sentido frente a la desesperanza. Yo soy aquello que sobrevive en mí. Hola, yo voy a hablar de la crisis de identidad. La podemos definir como una exploración, ¿sí? Es una evolución necesaria, pero no necesariamente dramática, ¿sí? Los jóvenes tienen una fuerte inestabilidad, irritabilidad y cambio de humor. Y todo lo que constituye aumentar el estrés transicional típico del adolescente son características específicas de la crisis asociada a factores como al inicio abrupto de los cambios puberales, a la prolongación de la duración de la adolescencia, la falta de sincronización en varios procesos de desarrollo, la presión de la sociedad para que el adolescente se esfuerce a adquirir la madurez y la responsabilidad de adulto, pero no le proporciona los medios. En la fase preadolescente, el sujeto busca opciones reales e irreales.
Cada generación va a construir su identidad en un contexto cambiante y dinámico, ¿sí? Y va a existir factores que impactan como es la era digital. Esto va a proporcionar conflictos intergeneracionales. Pero la crisis de adolescente suele estar ahondada por la crisis de identidad de la sociedad, ¿sí? La fragmentación de los valores, ¿sí? Y el cambio veloz de la sociedad. Edison señala que para cada logro en un periodo evolutivo existe un malogro o un fracaso. Sí, el fracaso se presenta en la confusión y en la difusión de la identidad. El estado de confusión consiste en una paralización regresiva debido a las demandas y las expectativas que no es capaz de afrontarlo. Después, la difusión de la identidad se manifiesta por la merma de la laboriosidad, de la concentración, del trabajo, ¿sí? Levinstein dice que el adolescente se halla en cualquiera de estas cuatro situaciones. En una identidad lograda, cuando tras un periodo de crisis y opción se encamina a metas vocacionales e ideológicas definidas. Después está la identidad de moratoria, los chicos que están buscando y explorando alternativas no llegan a ninguna decisión aún. Después tenemos la identidad de difusión, se refiere a los adolescentes que no adoptan ningún compromiso firme en relación a lo vocacional e ideológico y no tienen ninguna expectativa de adoptarlo en un futuro. Después, por último, tenemos la identidad en hipoteca, que son los adolescentes que han realizado ya un compromiso vocacional ideológico, pero fueron influenciados por los valores y las creencias de un tercero. Del autoconcepto al proyecto. El autoconcepto y la autoestima actúan en la construcción del adolescente, acompañan todos los aspectos de la vida del adolescente y son indicadores sensibles del modo en que se construye esa identidad. El adolescente necesita ver aceptada esa identidad, necesita de gran reconocimiento, sobre todo por las personas que le son significativas para él. Esto es una condición necesaria para poder alcanzar un buen concepto de sí mismo. La identidad está vinculada a la historia pasada y a un proyecto futuro. El adolescente necesita conocerse a sí mismo y organizar su experiencia pasada y presente en un relato coherente que le permita tejer su propia historia. Este relato, esta memoria autobiográfica, forma parte también de su identidad personal y va acompañada de un proyecto futuro. Los adolescentes, en la etapa adolescente, hay multiplicidad de proyectos y cuando el adolescente empieza a manejar esa multiplicidad es cuando empieza a fraguar su propia identidad. No se adquiere identidad sin el proceso de la toma de decisiones. El adolescente empieza a sentir la exigencia de tomar decisiones, del tener que optar, que resulta de un proceso de decisión donde intervienen distintos elementos cognitivos, afectivos, valorativos, de motivación. Las decisiones pueden ser de cualquier índole, pero indudablemente que las más significativas son las que tienen que ver con el propio sujeto. Hay que favorecer la madurez decisional. Es fundamental en educación favorecer la capacidad de la toma de decisiones y en las mismas condiciones en que la haya una persona adulta, en condiciones de riesgo y en condiciones de incertidumbre. Bueno, yo voy a hablar sobre el proceso de decisión. En esta etapa en que el adolescente empieza a formar su propia identidad, el proceso de decisión adquiere una gran trascendencia.
intervienen elementos de distinta naturaleza, cognitivos, afectivos, valorativos y de motivación. Las decisiones más trascendentes y las más difíciles son aquellas que competen al propio sujeto y están acompañadas por una carga importante de incertidumbre. Bajo esta circunstancia, el adolescente se enfrenta a elegir una carrera, un lugar social, un estilo de vida y valores que va a adoptar como propios. En ocasiones toma decisiones con poca reflexión y conciencia, y muchas veces sin el conocimiento suficiente. Por eso es esencial que la educación fomente y oriente esa conciencia. La educación va a apoyar la aparición de la llamada madurez emocional y así empezar a autodefinirse para un proyecto de vida en sociedad. Ser capaz de poder tomar decisiones acerca de sí mismo aporta a la adquisición de lo que llamamos libertad o autonomía. Bueno, vamos a hablar de juventud y de grupos pares. Así como en la historia y ahora en la actualidad, los grupos humanos son la oportunidad de compartir intereses y realizar actividades que no podemos realizar individualmente. Los grupos humanos son los mediadores entre el hombre y la sociedad, es decir, que ayuda al individuo a desarrollarse como sujeto social. Esto en los adolescentes es muy importante, ya que ellos están en el proceso de construcción de su identidad. Pertenecer o no pertenecer a un grupo fomenta las características personales de cada individuo. Los diferentes grupos que pertenecemos en el lapso de nuestra vida se diferencian por sus objetivos, jerarquizaciones y los diferentes líderes que integran el mismo. Bueno, los lazos de amistad en la adolescencia son el primer factor de unión de los grupos, en el cual podemos detectar 3 periodos. De 11 a 13 años, los lazos que unen a esos integrantes es la actividad común que comparten. De 14 a 16 años, es el lazo de confianza que generan cada uno de ellos, aportando seguridad de los integrantes. Y de 17 en adelante, lo que se busca en ese grupo es diferenciar sus personalidades y así poder interrelacionarse entre ellos. Bueno, las variables semejanza y complementariedad dan características generales de los grupos. Las semejanzas ayudan a identificar a cada uno de los grupos dándole una identidad grupal. En el caso de los adolescentes, esas semejanzas y complementariedad ayudan a la construcción de su identidad. Como dice Erikson, la necesidad de cierta difusión del yo adolescente. De grupos de pares en la adolescencia podemos decir que son variados y que se forman por distintos motivos. Existen muchos tipos de grupos, por ejemplo el grupo de base institucional, que se forman por la interacción de los jóvenes en las diferentes instituciones, tanto deportivas, escolares como religiosas. También tenemos a los grupos espontáneos, comúnmente llamados camarillas, que se forman por la amistad que tienen entre ellos. Grupos informales o cuasi grupos que se forman por una pequeña interacción entre los actores. Y por último tenemos a los grupos llamados bancadas, que se forman por intermedio de rituales o códigos que tienen entre ellos que los identifican hacia el interior y los diferencian hacia el exterior. Todos estos grupos tienen una mirada negativa de la sociedad, porque dicen que son una pérdida de tiempo y por lo general lo único que aprenden son malas mañas. Para terminar, podemos decir que para los jóvenes, en su búsqueda de la identidad, tanto grupal como individual, encuentran la ayuda necesaria para enfrentar al mundo adulto, cuestionarlo o aceptarlo. Por lo tanto, resulta necesario, como sociedad, entender a estos grupos y actores como una forma de identidad grupal.